Hola, ¿cómo están? Hoy día me toca a mí hacer las de maestro de ceremonias. Mi nombre es Héctor Reyes, yo soy director de ODECU y además he tenido el honor de participar en el proyecto que les vamos a contar ahora, que es objeto de este podcast. Miren, quiero contarles que este es un tema súper importante que estuvimos trabajando durante varios meses porque nos hemos dado cuenta que es un tema que afecta al bolsillo de las familias. Contarles que aunque ya Chile, sobre el 60% de la producción de energía se hace mediante sistemas renovables, solar o eólico, sin embargo eso no se ha reflejado en las tarifas y bueno, todos hemos visto en las noticias este año todos los temas que han salido a propósito de las tarifas eléctricas. Y para responder acerca de este estudio que tuvimos la oportunidad de hacer, estamos con Stefan Lanenas, que ustedes lo conocen mucho, presidente de la Organización de Consumidores y que fue el director de este proyecto. Y también estamos con Tomás Carbone, abogado y responsable del análisis jurídico y regulatorio del informe que estamos presentando a CERNAC. Nuestro estudio se llama, y lo voy a leer, Transparencia y equidad en las tarifas eléctricas, análisis de costos sistémicos y distorsiones contractuales en el mercado regulador. Este es un proyecto que contó con el financiamiento de CERNAC y este podcast es parte de los entregables que tenemos comprometidos. La idea de este episodio es contar en simple por qué tenemos esos sobreprecios tan importantes, por qué tenemos de las energías más caras de la región, en circunstancias que tenemos una producción muy relevante de energía renovable no convencional. En primer lugar, vamos a conversar con Stefan. Mira, partamos con lo básico, ¿cierto? Si en Chile tenemos una matriz donde más del 60% de la energía se produce con sistemas renovables, ¿por qué la gente no ve esta buena noticia reflejada en sus cuentas de la luz? Hola, muy buenos días. Mira, tal como tú dijiste, en Chile hay una paradoja y esa es la paradoja que a nosotros nos invitó a estudiar este tema. ¿Por qué tenemos las cuentas de luz caras, que además con todos los episodios que hemos vivido se han vuelto que incluso más caras? Estoy hablando de los episodios de anteriores, de la pandemia y todo eso, y resulta que por eso nos pusimos a estudiar y tenemos algunos hallazgos que se los vamos a ir contando poco a poco. Pero lo primero es decir, si nosotros tenemos, como tú dijiste, 70% de energía renovable, porque esto no se refleja en la cuenta, entonces para los que nos van a escuchar, que nos están escuchando, tiene aquí un tema de que casi todas, estamos hablando solar, fundamentalmente solares, están en el norte de Chile, y para trasladarla, no es trasladarla así como uno traslada un cajón, digamos. Claro que se quiere hacer un sistema, y en ese sistema estamos muy atrasados. Y también tiene que ver, y eso lo vamos a ver sobre todo cuando la pregunta toma estas cosas, tiene que ver con los contratos que están firmados, y los contratos en Chile, por la certeza jurídica que el país ofrece, son contratos que no se pueden mover. Estamos hablando de contratos anteriores al 2015. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Primero, la transmisión, y segundo, los contratos. Todo este tema nosotros lo empezamos hace un año, más de un año, y resulta que hoy día muchas de las cosas que están sucediendo, el debate público y todo lo que ha sucedido con la caída del ministro, etcétera, nos están dando la razón. Porque después puedo contar con Héctor, tuvimos una reunión con el nuevo ministro, que más habló justamente de eso, cuáles eran los temas relacionados, cómo sistémicamente nosotros abordamos el problema. No es solamente congelar o descongelar, sino que es una mirada de largo plazo. Y cuéntame, ¿cuál es la razón por la cual ODECU tiene tanto interés en participar en estos temas? Porque tengo que contarles además que
es la segunda parte, o sea, este es el segundo estudio que abordamos en relación con el tema eléctrico. El primero queríamos investigar acerca de la indexación de las tarifas a los combustibles fósiles, ¿cierto? Y este es nuestro segundo estudio que lo basamos en los hallazgos del primero. ¿Este es un tema relevante para ODECU? La introducción a tu pregunta está relacionada por qué ODECU se mete en temas tan complejos. Eso está detrás, un poquito más simple. El tema es extremadamente complejo, y es por eso que armamos un equipo para esto. Pero ¿cuál es nuestra motivación central? Primero, el costo de la cuenta de la luz, que te llega a tu casa, tienes que pagarla y que pagas 15 y de ahora estás pagando 40. Entonces, aquí hay un problema que voy a mencionar, pero no siempre lo mencionamos, es que las tarifas se deciden entre un simulacro de una empresa modelo y el Estado. Entonces ellos ven cuál va a ser la tarifa, y si hay diferencia hay un panel técnico, y resulta que la representación de las organizaciones puede ser organizaciones de consumidores, pueden ser organizaciones ciudadanas, pueden ser organizaciones de redes, pueden ser, etcétera. No existe. El tercer actor no está. Y eso se ha visto en todos los últimos problemas, no solamente de las tarifas. Algo que tú mencionaste, por ejemplo, fue todo el escándalo de los medidores, que de repente dijeron que iba a costar, de repente dijeron que no iba a costar. Al final nos quedamos sin medidores inteligentes. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo el Estado ha diseñado eso, y justamente vamos a tener, para anunciarlo, vamos a tener un podcast donde en otros países el ente regulador, que lo llaman, es decir, por ejemplo, la CNE o la superintendencia, siempre hay una persona o dos personas o expertos financiados por el Estado para que participen en la representación de la ciudadanía. Por lo tanto, para nosotros esto es súper importante y nos metimos en esto, y de verdad que era un berenjenal, como dice, muy complejo, pero tratamos de dilucidarlo poco a poco. Bueno, tú acabas de mencionar a una de las instituciones claves en esto, y bueno, Tomás, quiero agradecer tu presencia acá. Estamos con Tomás Carbone, que fue el abogado que sustanció la parte legal de este proyecto. Tomás, en el informe hablamos mucho del Coordinador Eléctrico Nacional, que es una de las patas importantes de esta mesa. Para alguien que nunca ha escuchado esto, ¿qué es el Coordinador Eléctrico Nacional y qué se debería hacer en teoría? Explícanos un poco. Bueno, primero gracias por la invitación a Héctor y Esteban, a ODECU en general. Y el coordinador es un ente de carácter eminentemente técnico que es independiente y se encarga, porque hay que pensar que el sistema, como bien decía Estefan, tiene distintos lugares, ¿no? Momentos: la generación, el almacenamiento también de energía, la transmisión y la distribución. Entonces, el coordinador eléctrico se encarga de que estos cuatro, o los principales son la generación, la transmisión y la distribución, operen de manera coordinada para que al final al usuario pueda llegarle adecuadamente la energía y evidentemente también ojalá con un precio más eficiente, que eso responde a unos mandatos que tiene este coordinador de seguridad, de operación eficiente y además de acceso abierto, de manera tal de que puedan permitirse que la mayor cantidad de actores, o sea, interesados en participar en el sistema, se puedan integrar, cuestión que se supone debería aumentar la competencia y a su vez generar un impacto de rebaja en los precios. Ahora, si es que eso ha pasado o no ha pasado, es uno de los temas que motiva este informe, ¿no? Bueno, yo creo que se meta en esto porque es justamente lo que al parecer no es un resultado de esta. Y justamente hay un detalle importante en el informe, en que nosotros hablamos de una independencia formal pero no funcional del Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Qué significa esto un poco en simple para la gente que ve nuestros podcasts? Cuando hablamos de esto, que es parte de los hallazgos de la revisión de la legislación y las facultades, originalmente
hablábamos de facultades, pero luego nos dimos cuenta de que eran más bien deberes, ¿no? O digamos, capacidad de actuación de este coordinador, es que tiene, si uno revisa cómo están ordenados, digamos, sus posibilidades de acción, lo que puede hacer el coordinador eléctrico son cuestiones, como bien tiene un carácter técnico, son actividades más bien de tipo como de análisis, son cuestiones analíticas. Entonces, si uno revisa los verbos rectores que dan cuenta de qué es lo que puede hacer el CEN, uno se encuentra con que esta institución lo que puede hacer es registrar, puede monitorear, puede informar a terceros que son parte también de todo el sistema eléctrico, típicamente la superintendencia de electricidad, puede comunicar, tiene también un mandato, por ejemplo, de mantener una plataforma de información abierta en la web, y sobre todo informar. Y la manera en que estos análisis de información se podrían o deberían tener un efecto concreto en las cuentas es mediante lo que se llaman los estudios de análisis de falla, que es como una de las principales herramientas de análisis y de entrega de información que tiene como un deber el coordinador eléctrico de realizar y entregar a la Superintendencia de Electricidad de Combustibles, para que, si es que se constatan fallas de determinada entidad o incidencia, digamos, pueda la superintendencia aplicar las compensaciones a los consumidores, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, si bien el coordinador tiene un conjunto de facultades, estas son más bien analíticas y no de ejecución. Entonces, por eso decimos que hay una autonomía más bien formal, pero no funcional, porque en el fondo siempre va a depender, no puede forzar, digamos, no puede ejecutar por sí misma o tiene que recurrir a una otra entidad del sistema. Entonces eso hace que, más allá de si cumple bien o no este rol de analizar e informar, aunque entiendo vamos a conversar después porque es parte de lo que observamos, ¿no? No puede por sí sola como tomar medidas que permitan, por ejemplo, que las compensaciones se ejecuten específicamente y sean los consumidores quienes la reciben. Esa decisión pasa al final por otra entidad, que es en este caso la superintendencia. Bueno, aquí han pasado cosas muy curiosas durante el proceso del trabajo que estamos entregando en este momento, porque estábamos todos muy tranquilos trabajando en nuestras oficinas y de repente un día, ¡pum!, quedamos todos en negro. Y quedó todo en negro parte importante del país. Todos se recuerdan el gran apagón que tuvimos hace unos meses atrás. ¿En febrero? El apagón de febrero. Y la verdad es que para nosotros es muy paradojal, porque justamente estábamos trabajando en estos temas y aparece, digamos, el ejemplo más claro de qué pasa cuando se dan estas cosas extrañas entre estas instituciones. Tomás, ¿qué observó en esa oportunidad la Superintendencia de Electricidad y Combustible? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las compensaciones por el tema de la indisponibilidad? Ahí lo que constatamos a partir de más o menos en junio o julio, se hizo público que la superintendencia le formuló cargos a el coordinador eléctrico y a los miembros de su comité, digamos, de su comisión directiva. Y lo que constató esa formulación de cargos, después de requerir la información al coordinador, eran defectos de distinta índole que justamente tienen que ver con estas funciones de analizar información y entregarla a la superintendencia. Entonces los cargos eran por entrega deficiente de información, por una ausencia de revisión técnica y validación. Esto porque el coordinador, cuando recibe información sobre el funcionamiento de los sistemas y las fallas, lo que quien se la entrega es el mismo coordinado, son las mismas empresas. Entonces hay un deber de verificar que esta información sea válida, porque uno no debería, digamos, de buenas a primeras, más allá del principio de buena fe que intentamos, digamos, que sea una regla de primera aplicación en cosas jurídicas, tendría un deber de verificar y validar estos datos, y eso no lo está haciendo. También se observó un deber de falta de diligencia, esto porque se le había solicitado información en repetidas ocasiones y el CEN no entregaba o pedía prórrogas de plazo, cosas de ese tipo, y también se observó que había incumplimiento de algunas funciones
de los miembros del comité. Entonces, eso, obviamente, esto está todavía pendiente de resolverse, ¿no? Pero eso es lo que constatamos ahí, y esto generaba que, en concreto para los usuarios nuevamente, que es lo que nos interesa transmitirles, que se demorara en los procesos de compensaciones, porque si bien habían un montón de estudios de análisis de falla, estos no tenían información fidedigna al entendimiento de la SEC y generaba la imposibilidad de contar con información confiable, con datos suficientemente verificados como para que la SEC pudiera posteriormente aplicar y cursar las compensaciones que deberían aparecer directamente en las cuentas de los usuarios. Y, Stefan, cuéntame tú, hablando ahora un poco de un tema que nosotros lo estábamos infiriendo y que de hecho tuvimos la oportunidad de comentarlo en una presentación que hicimos nosotros ante miembros de la industria bajo el amparo, digamos, de la SEC, ¿cierto? Comisión Nacional de Energía. De la Comisión Nacional de Energía. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una presentación de cuáles eran nuestras observaciones, tanto en el primer estudio como en el segundo, y nosotros concluíamos que los contratos eran opacos. No les voy a contar, digamos, cómo nos retrucaron, digamos, ese juicio, pero, Stefan, en el informe nosotros hablamos que el sistema eléctrico chileno es, como decíamos, formalmente transparente, pero sustantivamente opaco. ¿Cómo le explicas esta frase a gente que quiere solo entender qué pasa con su cuenta? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué nos puedes comentar respecto de lo que observamos respecto de estos contratos, tanto en el estudio 1 como en el segundo? Mira, yo tomaría lo que más o menos lo que está explicando Tomás en tu anterior pregunta, y la conversación que ha habido pública, en todo el debate que ha habido a propósito de lo que pasó con la falla en las cuentas, digamos, de luz y eso. Lo que queda claro es que esto no solamente es complejo para nosotros, sino complejo para el Estado, porque, como se mencionó acá, los atributos que tienen las facultades del coordinador y las facultades de la comisión, las facultades del ministerio, están diluidas, y hoy día en la Constitución Constitucional se le cargaba al ministro, cuando el ente técnico es la Comisión Nacional de Energía. Entonces ha aparecido todo en el debate público diciendo, oye, está todo fragmentado. No solamente las atribuciones, por lo tanto, si la atribución está fragmentada, también está fragmentada la información. Entonces nosotros tenemos una información que está inteligible, técnicamente fragmentada. Por lo tanto, cuando llega el momento de explicar a la ciudadanía esto, ni los ministros ni la comisión saben explicar con claridad qué es lo que ha pasado. Lo único que nos llega a nosotros es que nos van a subir la cuenta y que en definitiva ahí nos van a reponer eventualmente en enero y eso. Entonces, ese es uno de los elementos, porque yo no puedo, o sea, aunar la información en una sola entidad, yo sé que no se puede, pero hay ciertas paredes, como le llaman murallas chinas, de información que no se traspasan al otro segmento. Eso lo ha dicho claramente Álvaro García no hace mucho. Y eso es parte de la opacidad. Por lo tanto, la información está fragmentada, tú no tenés cómo asirla, cómo tomarla. Y lo otro es que mencioné anteriormente, o sea, tú no podés tener un sistema tan importante para la ciudadanía, que dicho sea de paso es cada vez más importante, en la medida que incluso la calefacción durante el invierno se está ocupando de electricidad por muchas razones. Tenemos ahí que no puede haber solamente dos que conversen entre sí y decidan un proceso tarifario, que dicho sea de paso, y ahí hay otra opacidad, estamos frente a lo que en Chile le llaman un monopolio natural. Se ha visto también en las conversaciones que tuvimos la última vez con el Ministerio de Energía, que eso
es una de los grandes problemas. Y yo solamente para describirlo, 2 palabras. ¿Por qué usted está en Enel y por qué usted está en Chilquinta? Porque si no me tengo que cambiar de casa, me tengo que cambiar de región. No. Entonces hablan de lo que es la economía de escala. Es cierto, pero la distribución no tiene. La distribución puede ser la generación que tiene cierta calidad, la distribución eléctrica. Oye, si nosotros tenemos claro que hay otros países, yo puedo elegir, no entre 20, pero puedo elegir entre 5 o 4, cuál es la compañía que a mí me ofrece mejor estándar de servicio. Y eso hoy día tú tienes en él o no tienes nada. Entonces, el conjunto de cosas hacen que todo esto aparezca como oscuro, como opaco, y de repente nos dicen que esto va a subir porque estuvo congelado durante los tiempos pandemia, durante el tiempo del estallido. Entonces, ¿cuál es el background de esto? Nadie lo conoce. Ahora, producto de este problema que hemos tenido, recién se viene a saber, pero cómo la ciudadanía entiende, no entiende, porque la opacidad está donde, entre otras cosas, no hay ningún representante o equipo que trabaje esta vez sin ser parte del Estado y sin ser parte de la empresa. Tomás, quería preguntarte a ti en relación con la desalineación que hay respecto de los contratos, porque nosotros vemos que en este momento conviven contratos antiguos. Concretamente hay como un corte en el año 2015, anterior a 2015 y posteriores, y que están vigentes algunos, ¿cierto? No son contratos de largo plazo, estos son contratos que duran 20, 30 años, ¿cierto? Y hay algunos que están indexados al carbón, otros están indexados al gas, otros están indexados al petróleo. ¿Dónde está la falla de este diseño? Y bueno, en esa época, cuando se comenzaron a preparar estos contratos, evidentemente las tecnologías que hoy día tienen protagonismo, digamos, la renovable, no convencional, la eólica, la energía solar, la energía limpia en general, ¿no? Esas tecnologías ya existían, se sabía que estaban ahí disponibles, quizás eran un poco más caras, pero claramente existían. El tema del calentamiento global también obviamente ya está en la palestra pública. Entonces, a mí me parece que falló algún mecanismo que permitiera darle más flexibilidad al sistema y a estos contratos, porque al final da la sensación de que, como acá pagan los consumidores, pareciera que lamentablemente el Estado en su momento no se preocupó de pensar a futuro y ver que las matrices energéticas iba a ir mutando y acorde con eso buscar algún mecanismo que en los contratos permitiera hacer un ajuste y no dejar, digamos, asegurados o garantizados a los sistemas energéticos antiguos como el carbón o como el gas, que son justamente los más contaminantes. Entonces, por alguna razón se falló en dar esta flexibilidad a esos contratos, y es curioso porque es una cuestión que igual en derecho existe, ¿no? O sea, existe la llamada teoría de la imprevisión, que es una teoría en Chile mayormente doctrinaria, pero que busca justamente ajustar las realidades contractuales cuando ocurren hechos sobrevinientes que convierten el cumplimiento contractual en una cuestión muy onerosa. Pero pareciera, como decía, que como acá no hay una empresa de contraparte, sino que somos cientos de millones de chilenos, los millones de chilenos que pagamos las cuentas de la luz, quienes nos íbamos a hacer cargo y que nos estamos haciendo cargo hoy en día de este costo mayor. Nadie se preocupó, digamos, de tener esta visión hacia el futuro, de pensar en que la materia energética podía tener cambio y pensar en cómo esto podía tener un reflejo en las cuentas. Entonces, da la sensación de que en este caso específico se replica uno de los problemas típicos de derecho de consumo y en su dimensión colectiva, que es el hecho de que los consumidores estamos atomizados, y eso nos pone en un pie de negociación más complejo, y no solo estamos atomizados, sino que además los costos nuestros individualmente considerados son muy bajos. Entonces, claro, uno dice la cuenta, los estudios nuestros o de ODECU apuntan a que el sobreprecio hoy día sería un 15%.
se decía con el caso que se ha revelado últimamente a la luz pública sobre el tema de cómo la empresa evaluaba su patrimonio, ¿no? Esto tenía una incidencia del 0,2% en las cuentas, o 2% por ahí, pero un valor igual individualmente considerado son montos muy bajos. Entonces eso pareciera que hace que se pierda la preocupación por esto, que si uno lo considera globalmente, y no solo globalmente, sino para cada usuario que mes a mes está pagando su cuenta, a la larga sí tiene un costo monetario relevante. Entonces pareciera que hubo una falta de previsión, de visión hacia el futuro, de pensar que las matrices eléctricas podían cambiar, y en cambio de eso se dejó un poco asegurado, digamos, el chancho para las empresas que tenían la matriz energética o que producían la energía con estas fuentes tradicionales. Entonces ahí pareciera que hubo algún error de cálculo o de previsión de futuro, considerando, como decías tú, que los contratos estos son de súper largo plazo, 20, 30 años. O sea que aquí habría que considerar que en contratos de tan larga duración no tienen que estar escritos en piedra. Tendrían que... Claro, deberían tener algún sistema que les permita dar flexibilidad, sobre todo porque los que terminamos pagando somos los chilenos. Tú planteas en el informe que no basta con que los contratos sean públicos y tanto los ciudadanos como los entes reguladores no pueden seguir la trazabilidad del precio. ¿Qué falta para dejar de hablar de transparencia formal y pasar a hablar de transparencia real? Pero acá, como decía Estefan, hay distintos factores para pensar que hay opacidad, ¿no? Múltiples actores del sistema que cada uno funciona un poco por separado, pero al menos desde la perspectiva de lo que se revisó en el informe, el coordinador tiene deberes específicos de mantener plataformas abiertas, ¿ya? También tiene deberes de información y de transparencia específicos a su funcionamiento, como una cuestión un poco anecdótica, ¿no? Cuando le hicimos una solicitud de información al coordinador y no la contestó. Pero sí la contestó cuando, a propósito de la petición de información que hicimos al SEC, el SEC derivó nuestra petición al coordinador y en ese momento sí contestó. Entonces uno piensa, bueno, tenían un mandato de entrega de información y de transparencia que directamente con ODECU no se cumplió en la petición original, pero sí se hizo a instancias de la institución pública, de la superintendencia. Entonces, un mecanismo de mejorar sería que efectivamente el coordinador eléctrico cumpla de manera específica y concreta con sus deberes de mantener estas plataformas de información. Hay información que sí se encuentra, o sea, los estudios de análisis de falla están ahí. Se nos informó que son, vaya que uno los puede revisar, son 5.800 más o menos desde el 2013. Ahora, los cargos que formula la SEC son desde el 2021, entonces uno no sabe qué pasó del 2021 para atrás, si es que el cumplimiento era tan deficiente como dicen los cargos que se formularon, pero eso ya es otra cuestión. Así que al menos de aquí para adelante uno esperaría que el coordinador cumpla más específicamente con este mandato de transparencia, y hay algún lugar donde los interesados y los usuarios puedan obtener toda la información de manera directa y fácil, ya sean los contratos propiamente tales o las gestiones que se realizan por el coordinador. ¿Y es posible con la institucionalidad que tenemos alcanzar cierta flexibilidad para ir adecuando los contratos en el tiempo? Bueno, eso es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque uno podría pensar en que al final tienen que coordinarse voluntades políticas también y no solo técnicas. Entonces ahí, bueno, cuestiones técnicas, hay factores económicos también. El Estado tiene que cumplir sus contratos, entonces deberían reunirse voluntades públicas y privadas. Estoy pensando en las empresas que son la contraparte en estos contratos, y entender que hay cuestiones que de buena fe también deberían y podrían ajustarse en beneficio de los consumidores. ¿Cómo lo ves tú esto, Estefan? Porque da la impresión de repente que aquí como que le quieren echar para adelante nomás y dejar atrás los problemas y echarle para adelante nomás. ¿Cómo lo ves tú? Yo quería decir, primero, no olvidar, ODECU estuvo durante la administración de Pacheco, fue parte de una mesa que se discutió los proyectos de ley para abrir la matriz energética en Chile.
Estuvimos con Máximo Pacheco, con Andrés Romero, tanto en unas mesas constituidas como también en la legislación que al final permitió que tuviéramos por lo menos potencialmente la posibilidad de abrir esto y nuevas empresas entraron en la competencia. Ya dijimos ya que entraron a la competencia, pero tienen ahí almacenado, por así decirlo, una cantidad de energía. Eso es muy importante resaltarlo por la, como tú decías, echarle para adelante. Aquí el punto es que tiene que ver con una pregunta anterior. ¿Por qué Odecu se mete en esto? Porque ya dije, estuvimos en Energía 2050, también dirigida por el ministro. ¿Por qué razón? Porque nos interesan los temas relacionados con una matriz no contaminante, porque nosotros estamos involucrados dentro de nuestras posibilidades con todos los temas relacionados con el cambio climático, por lo tanto nos interesaba. Ese fue nuestro aporte, estar ahí. Ahora bien, con todo lo que ha pasado, nosotros vemos de esto de echarle para adelante, respondiendo a tu pregunta, es decir, echarle para adelante significa que exista un ente que que la luz no se corte, ¿vale? Que no hayan blackout o todo eso. Y si hay cortes, digamos que sean compensadas. No puede haber un corte como el que hubo en febrero. Y a propósito de lo que dice Tomás, si tenemos una información tan dispersa, nosotros tenemos un problema sistémico acá. Tenemos un problema sistémico que... Mira, si todo este escándalo que ha pasado nos ha ayudado a nosotros el informe, porque ratifica muchas de las cosas. Es decir, todo el tema sistémico, lo ha dicho García, el nuevo ministro, 20 veces en todas las entrevistas, que tenemos un problema sistémico que tenemos que ver, no puede estar la información fragmentada. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué le echan la culpa al ministro? Afortunadamente el ministro ministro Pardo, porque le quería hacer una carnicería, digamos, cuando es evidente que la información técnica la maneja la Comisión Nacional de Energía. Entonces, como hay que tener un chivo expiatorio, ahí estaba el ministro. Entonces, ¿por qué tenemos un problema? La culpa no es de un ministro, la culpa no es de un coordinador, la culpa es cómo nosotros podemos ordenar el sistema. Ordenar el sistema, obviamente teniendo todavía la sustentabilidad eléctrica que necesita el país, pero lo principal es, ¿qué hacemos nosotros? Porque la inversión, como una vez dijo en este podcast Rodrigo Castillo, la inversión para tener una red que permita transmitir toda la energía limpia que se está generando en el norte de Chile, significaría una cantidad de millones de dólares que son 10, 15 años. Yo creo que no puede ser tanto, porque esa es la emergencia que tenemos nosotros en Chile, esa es la real emergencia. ¿Cómo nosotros hacemos, como dicen, para mirar para adelante sin simplemente ponerle parches a la cosa, ponerle puros parches, como es la teoría de Chile, el alambrito, poner un alambrito para que la cuestión siga funcionando? ¿Ah? Bueno, y entrando en ese tema, pensando en qué cambios se necesitan, qué se puede hacer, qué puede esperar la gente. Si tú tuvieras que priorizar, Stefano, una materia concreta de contratos para hacer las tarifas más justas, ¿cuál sería, en tu opinión? Chuta, eso es una pregunta difícil, ¿no? Pero mira, en el estudio nosotros tomamos en consideración el tema de las indexaciones a los combustibles fósiles. De hecho, comentamos que hay una paradoja, que de repente tenemos generadores renovables no convencionales, pero que tienen en su matriz de riesgo incorporados factores con combustibles fósiles. Ahí es como bastante disonante, ¿no? Es muy disonante eso. Más disonante aún que existe un vertimiento que apareció a la luz pública ahora con toda esta cuestión. Vertimiento, ¿qué significa vertimiento? Que si yo tengo energía, me sobra, la tengo que botar. Verter. No hay cómo entregarla. No, porque no hay cómo suministrarla, no hay cómo trasladarla. Entonces, a la pregunta tuya, es evidente que, afortunadamente, desgraciadamente y
depende de los lados que lo mire, todo este escándalo ha servido para decir una cosa. Muchos diputados o políticos que estaban metidos en este tema hablaron de los contratos que datan de hace, incluso el ministro García, la otra vez cuando estuvimos con él. Justamente, los mencionó. Contratos que son añejos y contratos que de alguna manera tienen no sé cuántos años más nos quedan para terminar el contrato. Esos contratos tienen que modificarse. Ahora, ¿cómo se modifican? Ese es un tema que incluso García hablaba de complejo, en la medida que estamos con la certeza jurídica y la empresa que tiene un contrato va a ir y va a decir, lo va a llevar al CIA, no sé cuánto, la Convención Internacional, porque puedan demandar a Chile por incumplimiento de contrato. ¿Me entiendes? Entonces, es un tema complejo, muy complejo, pero no es cosa de echarle solamente para adelante, tú tienes que resolver esas tú. Y por último, de cara a la gente, es decir, ¿sabe qué? Tenemos un tema complejo, porque los contratos son muy viejos y nosotros tenemos un montón de energía que tenemos que trasladar y no tenemos la plata, pero lo vamos a tener de aquí a X años. Tenemos también hoy día que el tema a propósito de fue un error, y los errores se reconocen públicamente y los vamos a resolver de esta manera como se ha dado en el último tiempo, y de ahora en adelante los precios de nudo y los procesos de tarifa van a ser consultados por un panel ciudadano. Como decía mi ex suegra, mejor colorado una vez que amarillo toda la vida. ¿Ah? Tomás, como comentábamos hace unos momentos, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un laboratorio de falla a nuestra disposición mientras estábamos haciendo este trabajo. Respecto de los temas de gobernanza del Coordinador Eléctrico Nacional, desde el punto de vista del derecho público, ¿qué reformas institucionales habría que hacer y que te parecen más urgentes para que tenga independencia real, pero que también tenga responsabilidad efectiva? Bueno, como decíamos al comienzo, es un organismo, digamos, más técnico y más de análisis que de ejecución. Entonces, una cuestión que podría ser interesante sería dotar de algunas facultades al coordinador para que pueda tomar alguna medida efectiva o concreta en relación con los coordinados. Por ejemplo, si hubieran fallas o errores, digamos, no solo se limite a informar a la superintendencia, sino a de alguna manera poder, no sé si sancionar, pero de alguna manera que los coordinados vean de forma expedita que sus defectos que tienen una consecuencia para los consumidores tengan alguna secuela, ¿no? Entonces podría dotarse de alguna facultad además ejecutiva que estas que hemos visto, ¿no? de análisis o de información. Y también a propósito de lo de la responsabilidad, pareciera que las personas que están ahí integrando el comité también están bastante seguras en sus cargos, porque los costos legales, más allá de que el coordinador tiene derecho a repetir contra los miembros de su directorio, la defensa, por ejemplo, jurídica, la financia el coordinador. Entonces uno dice, bueno, está ahí, cometís alguna infracción o alguna falta de diligencia, grave obviamente, y al final consecuencias concretas para la persona que está ocupando ese cargo podrían tenerse que no hay, porque va a estar cubierto siempre por lo que haga el coordinador. Entonces tal vez esto haría que las funciones de cada cargo se cumplan con un estándar de diligencia más elevado, ¿no? Dentro de esto mismo, en el informe hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que son el programa de compensación automática para los consumidores regulados. ¿Cómo podría funcionar algo así en simple? ¿Y cómo sería un buen incentivo justamente para tener una mejor gobernanza y que sea todo esto mucho más expedito, en definitiva? Bueno, ahí tal vez también podría interceder el mismo coordinador, ¿no? Entendiendo que él lo que va a hacer es coordinar a todos los actores del sistema, y estos empiezan en la generación y terminan en los usuarios. Entonces, de alguna manera podría, constatándose que hay fallas, por ejemplo, la determinación de
cuando ocurre una falla que afectó a los usuarios, el coordinador ya la conoce. Porque justamente lo que, como decíamos, una de sus principales facultades es emitir los informes de análisis de falla. Entonces, ocurrió eso, podría inmediatamente el coordinador establecer cuáles son los montos de compensaciones que tendrían que aplicarse. Entonces, podría haber un mecanismo más directo en vez de ir a la superintendencia para que haga la revisión y análisis y determine cuáles son a su vez los montos de compensación que hay. Porque lo que ocurre hoy en día, ¿no? Es el coordinador informa, la superintendencia revisa y analiza el caso y determina las compensaciones. Cuando podría ser el coordinador, siendo también un órgano al final, aunque es autónomo, digamos, igual tiene que ver con interés público, podría acelerar esto y en vez de estar esperando años a que ocurra, no, tal vez ya podríamos tener compensaciones para el apagón de febrero, pero como sabemos todavía estamos esperando. Entonces la justicia, dicen, tarda pero llega, así que en este caso hay que tener paciencia, pero podríamos buscar algún mecanismo un poco más rápido, ¿no? Si al final pasan años y a la gente se le olvida y entre medio seguimos pagando de sobra. Entonces así hay margen para mejorar, obviamente. Aquí las organizaciones de consumidores y en su representación de la ciudadanía tienen un rol súper importante, ¿cierto? Stefan, ¿qué puede hacer una organización como ODECU y qué puede hacer una persona que nos está escuchando en este momento para incidir respecto de esta discusión? Porque convengamos que esto no se resuelve cambiando ampolletas LED toda la casa, esto es mucho más profundo. Eso es más profundo. El cambio de ampolletas LED sirve, es como le dijimos el alambrito. Poner un alambrito y le seguimos echando para adelante. Otro alambrito es lo que se legisló para que las personas electrodependientes siempre tuviesen acceso, porque la compañía si no tiene que suministrarle un tipo de aparato para que le siga entregándolo. Todos son alambritos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una organización de consumidores? Pueden hacer muchas cosas. La primera, influir en la política pública. Nosotros lo hacemos de acuerdo con nuestras posibilidades. Este estudio, parte de esto, que va a ser publicado y se va a enviar a las comisiones, influir en la política pública, participar en las comisiones legislativas, influyendo esto, explicando lo que nuestros principales hallazgos, luego estudiando, que es lo que ODECU está haciendo, estudiando qué es lo que pasó con el tema tarifario del último tiempo que le costó el puesto al ministro, es decir, dónde estuvieron, cuál fue el problema de la generación, de la distribución o de la transmisión, es decir, dónde estaba porque no es tan fácil. A ver, lo que yo quiero decir es que las cosas cuando se presentan nunca son como se presentan tan fácilmente, hay que indagar. Ahí está el rol de las organizaciones, investigar qué es lo que pasa, esta investigación de los contratos, por ejemplo, que nosotros sacamos a luz pública ahora, era algo que nadie sabe. Y las personas, aparte de apoyarnos a nosotros, diciendo like y todas esas cosas en redes sociales, hay un tema que hablaba también Tomás recientemente, es cómo yo me reparo cuando considero que tengo una cuenta que no está dentro de los parámetros que yo esperaba, y que tenemos muchos casos, tenemos un montón de casos que llegan acá, y ahí está lo que un poco lo decía, es el problema de compra huevo, ¿me entendés? Porque aquí no sé, aquí vamos a ser. Yo personalmente acompañé a como 15 usuarios del Cerro Navia que tenían, no sé, de 10 lucas tenían 45. Y la SEC dice, sí, tomamos en cuenta, vamos a llevarlo a la compañía, y la compañía dice, eso es lo que cuesta. Sí, eso es lo que cuesta, porque empiezan a hablar de lo mismo que hoy día sabemos, que hubo un tema de recuperación por los problemas del descongelamiento, ¿me entiendes? Entonces, pero al final la gente queda como, plop, esto es lo que tengo que pagar. No puede ser. Entonces, cuando esto sucede, este escándalo sucede, todo el mundo llega diciendo, oye, yo tengo problemas con esta, yo tengo problemas con cuenta. No hay un ente que
diga esto, te recibimos, te resolvemos, no te resolvemos. La SEC está principalmente, igual que la CMF u otra entidad, para asegurar el suministro a la ciudadanía, ¿no? Atender al ciudadano es no sé, a lo mejor tiene una oficinita en una esquina, ¿me entiendes? Porque la atención ciudadana es precaria, salvo cuando pasan eventos masivos. Entonces, dos cosas. Uno, nosotros vamos a seguir influyendo en la política pública, vamos a seguir observando estas cosas que hemos observado, digamos, y tratando lo posible de influir también un cambio institucional que vaya a tener una mejor atención a los reclamos de la gente y una mejor, para que tengan una mejor comprensión. Si aquí alguna gente puede decir, bueno, si durante la cosa tenía que subir hace 2 años o 4 años y no subió, hoy día me lo suben porque es realmente una deuda que había. La gente puede entender perfectamente, la gente puede entender, pero nadie le dice si es que no hay un escándalo. O sea, en definitiva, todos los problemas que hemos experimentado, el tema de las últimas alzas, no tienen relación con la parte de la ingeniería de la generación eléctrica ni de la transmisión y la distribución. Son puros detalles que tienen que ver con contratos que tienen vueltas y vueltas sobre sí mismos, que los hacen difíciles de entender y que perfectamente podrían estar construidos de forma simple. Tú dijiste, perdón, te interrumpo, ¿cuántos contratos que dijiste que había? 5.000. No, las fallas. ¿O las fallas? El análisis de falla 2003 son 5.800. O sea, imagínate, ¿entendés? Y además los contratos también una maraña, ¿no sé? O sea, buscar en la página los contratos, o sea, te encontrás con cosas que son muy complicadas, muy viejas. Perdón que te interrumpa. No, es que apunta justamente a lo mismo. O sea, si al final si uno se aproxima por primera vez a este tema, uno diría, ya, ok, tenemos un cargo por generación, que es el relevante, cerca del 70%. El resto es transmisión y distribución. Ok, con eso se hace la tarifa. Pero no, hay un montón de otros ingredientes en este caldo y que son tan complejos que ocurrió este tema de que hubo un cobro doble de IPC porque estaba indexado UF y después hicieron corrección en IPC. O sea, así enredados son. Entonces, la verdad es que yo creo que hay un gran desafío para las organizaciones de consumidores y también para los consumidores regulados de informarse y saber de qué estamos hablando en estos temas para poder incidir en las políticas públicas. Bueno, yo les quiero agradecer a Stefan y a Tomás y agradecerles haber participado en este equipo investigador en el que estuvimos trabajando los tres. Fue súper importante las cosas a las que llegamos. Tuvimos el apoyo de importantes asesores que nos fueron iluminando en el camino y yo creo que este es un tema que no lo vamos a cerrar con este estudio. ¿O no, Stefan? No lo vamos a cerrar y ya que nombraste a los asesores, debido a la contingencia y el calendario y todo, pero vamos a tener acá mismo también a Rodrigo Castillo, que ya nos ha ayudado a ver esto, ya estuvo en un podcast, ¿no es cierto?, que fue el director o el presidente del gremio durante como 15 años, por lo tanto entiende todo y nos ha ayudado mucho. Y también vamos a tener a Andrés Romero, que fue secretario de la Comisión Nacional de Energía, que hoy día tiene una consultora, pero también entiende completamente todo lo que yo mencioné muy al pasar, porque es complejo, el vertimiento. Él ha trabajado mucho sobre el tema del vertimiento y además de muchas otras cosas. Por lo tanto, sí, vamos a seguir con podcast, vamos a seguir con conversaciones y ojalá que podamos dar un paso más en un estudio de esta envergadura. Bueno, agradecer el tiempo de las personas que han visto este contenido completo. Este es el podcast de los consumidores de ODECU y los vamos a ver con temas tan interesantes como estos y también con la continuación de en otros episodios, así que estén atentos a nuestras redes sociales.